Con la propuesta de Mardones vamos entonces a ver, como les estaba diciendo, esta relación entre mito y conocimiento, esta relación que habría entre los discursos míticos. ¿Qué significa un discurso mítico? Recuerden que esto lo estamos viendo en función de hacernos representaciones generales de la realidad. Ya lo habíamos dicho en algún momento, nos interesa hacer modelar de alguna manera el mundo. ¿Para qué? Para poder explicarlo, para poder interactuar con él. Y en general, vamos a seguir en esta dupla que ya de alguna manera habíamos introducido de el mito como una manera, como un modelo posible de la realidad, el mito también como algo en lo que podemos revisar visiones de mundo, y el conocimiento, que en este caso lo vamos a ir acercando al conocimiento filosófico, científico, a las preguntas que tienen que ver con cómo podemos conocer el mundo que nos hacemos en filosofía. En ese sentido, sí me interesa distinguir el pensamiento mítico del filosófico, no porque de suyo sean completamente diametralmente opuestos, sino simplemente como para hacer una distinción de que hay ciertos criterios que me interesan rastrear en filosofía, que no los podemos, a los cuales no les podemos dar seguimiento en el pensamiento mítico, y viceversa. Hay ciertas pretensiones del pensamiento mítico que no calzan del todo con la manera, con el abordaje de construcción de explicaciones que vamos a encontrar en filosofía. Eso es simplemente una pequeña aclaración. Para eso me interesa entonces ver qué continuidades, qué cercanías habría entre lo que vamos a llamar mito y logos. Entre mito y logos hay una contraposición. Ahorita vamos a ver qué es cada una de ellas. Ahí se interpretaba hace 100 años especialmente, digamos, como una contraposición bastante tensa, por decirlo de alguna manera, pero ya hoy en día esa, esa contraposición la vemos desde una cercanía mucho más grande que la que se tematizaba hace 100 años, como les estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo nos va con esa cercanía, con esa relación. Ahora, también queremos ver qué significa esto cómo se engarza este tema en el asunto de las representaciones simbólicas de la realidad. Y para eso, entonces, vamos a tratar de ver qué significa eso, de explicarnos la realidad y de modelarlo. Después vamos a ver, en relación con el mito y el conocimiento, cómo en cada una de estas formas simbólicas de representar la realidad interviene la causalidad y el tiempo como dos variables importantes. Y luego entonces, ahora sí, poner al mito frente al logos, que eso es lo que significa versus, por aquello de que generalmente, como nosotros utilizamos la palabra versus, generalmente es como de contraposición, y no necesariamente. Versus significa enfrente de, ¿ya? Y así es como me interesa verlo en este caso. Bien, ustedes vieron el texto de Mardones, vieron cuál es su propuesta. En ese sentido, entonces, tengo un problema con una ventanita que se me abre acá. Ahí. La primera cosa que tenemos que ver es qué significa mito, ¿verdad? Me imagino que ustedes habrán escuchado algún mito alguna vez, ¿verdad? Mito, la palabra mito viene del griego, ¿ya? Del griego mythos, que es un relato. Lo bonito del mito es que es un relato que se cuenta. Es como un cuento en ese sentido. Por eso uno todavía hoy entiende de alguna manera como cercanos el mito el mito y las leyendas, ¿verdad? Como dos cosas que de alguna manera están muy cercanos entre sí, que son muy parecidos entre sí. Vean que mito, también mitos, significa también palabra, leyenda, fábula, ¿verdad? Y por supuesto mito, nuestra palabra mito, que la calcamos, la transliteramos del griego, ¿verdad? Ahora,
El mito es un discurso explicativo también. Ahora, ¿qué significa explicar mediante mitos? ¿Verdad? Ustedes habrán escuchado, no sé, si a ustedes les gustan los mitos, si les gusta la mitología, si han escuchado mitos, ¿verdad? Ahí les puse la imagen de, de, eh, de del titán Atlas, ¿verdad? A quien la mitología griega describe como aquel al que sería encargado llevar sobre sus espaldas el peso del mundo, ¿verdad? Es obvio que eso es una representación que de alguna manera dice algo, ¿ya? ¿Qué significa que haya alguien que tenga el mundo en las espaldas? Bueno, eso es una manera de representar el hecho de que el mundo, recuerden que el mundo en griego es cosmos, cosmos, ¿ya? Y eso, esa palabra significa un todo ordenado. Que haya algo, en este caso un titán que lo lleve sobre sus espaldas, es que hay algo que le sirve de fundamento a ese mundo. Es como una manera de representar ese orden. ¿Por qué? Porque está fundamentado sobre algo que es firme ese mundo. Por eso es que el mundo funciona, ¿ya? Opera de una determinada manera que nosotros, en la cual nosotros podemos ver ciertas regularidades, ¿verdad? Me gusta mucho esta definición que sale en el texto de Mardones a propósito de que el mito es una forma de ofrecer orden e iluminación en una realidad que tiende a ser caótica. ¿Cuál es la realidad caótica? Pues esa que vemos en la vida cotidiana. Nosotros vemos un montón de cosas que de alguna manera nos sobrepasan. Hay un montón de fenómenos en la realidad, hay un montón de cosas. Nosotros andamos por la calle y nos topamos con bueno, cuando andábamos por la calle, antes de este encierro pandémico, ¿verdad? Pero nosotros andábamos por la calle y nos topábamos un montón de cosas, un montón de gente, y nosotros no tenemos control sobre a quién nos vamos a topar o no. ¿Ya? Acabo de recordar una escena de la película Matrix, no sé si ustedes conocen la película Matrix, la primera, que es la que realmente vale la pena, ¿verdad? La primera. Cuando a Neo, el personaje principal, le están enseñando la matriz, que es básicamente un programa que está corriendo ahí, ¿verdad? Cuando ellos están ahí en una simulación, de pronto el controlador del programa pone a una mujer despampanantemente bella para que Neo se la tope, ¿verdad? El punto es, nosotros en la realidad así andamos por la calle y, bueno, dejando la parte de que estuviéramos o no en un programa de computadora, el asunto es que uno no sabe qué se va a topar en la calle realmente. Si uno sale, uno de pronto, no sé si a ustedes alguna vez les pasó la situación esta de que uno se topa a alguien que tenía tiempo de no ver o alguien en quien tenía tiempo de no pensar y de pronto uno dice, qué cosa, ¿verdad? Hoy precisamente me topé a esta persona, qué casualidad. O también pasa que a veces está uno pensando en alguien y sale y se lo topa, ¿verdad? Esa variabilidad posible de que uno se puede topar un montón de gente y que uno no tiene control sobre eso. De la misma manera, uno no sabe qué tan caliente va a estar el día, aunque uno pueda prever que esté caliente. Uno no sabe qué tan húmedo va a estar el día, aun cuando uno puede prever que el día va a estar lluvioso o cosas por el estilo, ¿verdad? Eso es lo que podemos llamar una realidad caótica, una realidad donde hay un montón de variables que no controlamos, aun cuando haya una tendencia en la cual nosotros podamos sacar algo por limpio. Bueno, el mito, ya desde la antigüedad, lo que intentaba era de alguna manera tomar todo ese caos, que es ese burumbum en el que nosotros vivimos, ¿verdad? En esa cotidianidad en la que nosotros vivimos, y hacer de todo eso un único contenido ordenado, al cual nos podamos referir de manera explicativa de algún modo. ¿Se entiende? No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario con esto. Todo bien, como dicen ustedes ahora, ¿verdad? Ok, Todo bien, profesor. ok, pura vida, todo bien. Esa frase no es de mi generación, pero me gusta mucho. Lo que pasa es que cuando yo la digo no suena igual que cuando la dicen ustedes. Ese es el problema, ¿verdad? Ahora, decíamos que son formas simbólicas de la realidad. ¿Qué significaba eso? Bueno, nosotros tenemos teorías, ya esto lo hemos dicho en varias veces. En varios momentos hemos dicho que
estos modelos nos sirven de herramientas para explicarnos la realidad. Por eso decimos que son intermediarias entre nosotros y la realidad. Vean que esa intermediación le da al mito y a las formas simbólicas en general esa cualidad de ser herramientas para lidiar con el mundo. Creo que fue con ustedes que en la última clase yo conté un poco el mito de los canguros en Australia. ¿Fue con ustedes? ¿Se acuerdan de ese mito? ¿No? Entonces puede que bueno, es que yo les doy clases a ustedes e inmediatamente después a otro grupo de generales. Entonces ya uno no sabe qué le dice a quién, si lo soñó, se lo imaginó o qué cosas. Bueno, el punto es este. No, profe, yo creo que a nosotros no fue. Ok, qué dicha. Entonces aquí va. Además es un mito que a mí me parece hermoso, ¿verdad? Es un mito para... es el mito, el mito es este. Ya, mejor nada más lo cuento ya, ¿verdad? Parece ser que hace mucho tiempo, ¿eh? Los canguros realmente caminaban en 4 patas. Ustedes han visto que tienen 4 extremidades. Lo que pasa es que de pronto llegaron unos bichos que empezaron a cazarlos. Y esos bichos eran los seres humanos, por supuesto. Y en ese sentido, ok, Jacob, que también es alumno mío en metafísica. Hola, Jacob, yo no sabía que estabas también aquí. Me dice que es que el ejemplo más bien es de la clase de metafísica. Bueno, Jacob, te lo vas a aprender de memoria. Bueno, el asunto es que los canguros andaban en 4 patas. Y llegaron unos bichos que empezaron a cazarlos, que eran los seres humanos. ¿Qué es lo que pasa? Que los canguros empezaron a ver que de estos seres era mejor escaparse. Entonces lo que hicieron fue que esperaron a que los seres humanos, a que los bichos estos se durmieran, y una vez que ya vieron que estaban bien dormidos, empezaron a escapar. Pero para no hacer mucha bulla, lo que hicieron fue que se pusieron de puntillas en sus 2 patas de atrás y se fueron sigilosamente, de manera que los humanos no se despertaran. Y como vieron que les funcionó tan bien ir en 2 patas, después cuando pudieron empezaron a dar brinquitos y después simplemente se acostumbraron y se quedaron así. Eso es un relato mítico que lo que nos dice es una manera muy interesante, muy bonita y hermosa. Bueno, no sé, a mí me parece hermosa, ¿no? De cómo se puede interpretar la manera en que los canguros se trasladan, cómo ellos brincan de un lado a otro. Explica la manera de caminar de los canguros. No, no lo explica. Simplemente es una interpretación que hacemos nosotros, los seres humanos, a partir de un fenómeno, en este caso, la existencia de los canguros y cómo caminan, cómo brincan. En ese sentido, vean que el mito de los canguros ofrece ese orden y esa iluminación en esa realidad, bueno, más caótica o menos caótica, que sería la manera de moverse de los canguros. En ese sentido, es importante entonces ver que nosotros utilizamos entonces esas formas de referencia para poder explicar. Y hay un montón, hay muchísimos tipos de intermediaciones simbólicas con la realidad, ¿verdad? Las que generalmente son fáciles de reconocer son, por ejemplo, esas, de estas que puse ejemplos aquí en la presentación. Por un lado tenemos las representaciones religiosas, por otro lado tenemos la ciencia, por otro lado tenemos las artes, y acá, que también es una forma de arte, esta escultura es la escultura de Clio, la musa de la historia, que la historia también es una potente forma simbólica mediante la cual nosotros introducimos explicaciones de la realidad, ¿verdad? Entonces, vean cómo el mito, que es una manifestación también engarzada en una cultura determinada, expresa también ese modelo que se tiene, ese modelo de representación de las cosas, ¿verdad?
¿Qué quiere decir que el mito además sea esta manifestación cultural? Bueno, pues que hay condicionantes, habíamos dicho en algún momento, condiciones de posibilidad, espero que recuerden esa categoría, que también podemos decir que es hermosa. Hay condicionantes que son de índole circunstancial. Por ejemplo, nosotros en Costa Rica tenemos también nuestros propios mitos. Me imagino que ustedes habrán escuchado mitos, leyendas costarricenses. Pero nosotros no, disculpen, pero nosotros no tenemos ningún mito sobre cómo caminan los canguros. ¿Por qué? Porque aquí nosotros no tenemos canguros, eso no tenemos que explicarlo. Eso le toca explicarlo a los australianos, que sí se topan con canguros. Nosotros tenemos, nuestros mitos son de otra índole. Por ejemplo, en Mesoamérica, el mito de los hombres de maíz, que es una cosa maravillosa, lindísima, ¿verdad? Acá tenemos también nuestras propias leyendas. Eso tiene que ver con que los modelos también se adecuan completamente al entorno que los hace posible. Eso es importante. Y lo lindo del mito es que al organizar esa realidad caótica, de alguna manera pone las cosas en su lugar. ¿Qué quiere decir eso de que pone las cosas en su lugar? Bueno, quiere decir que le asigna, en este caso, simbólicamente, lugares a las cosas. Para nosotros no es lo mismo, por ejemplo, la lluvia, que lo que es la lluvia para, qué sé yo, una persona que se haya criado en el desierto de Arequipa. Y simbólicamente para nosotros el agua tiene un significado que para esa persona no tiene. Por ejemplo, por algo nosotros somos tan dispendiosos con el agua. Por eso la contaminamos tanto, tal vez. Porque para nosotros es algo que es abundante, ¿ya? Una vez decía, hubo un especialista que vino de Israel, un especialista en hidrología. En Israel, la hidrología es de primer nivel porque ellos tienen el problema de que tienen muy poca agua. Ellos viven también en un desierto, ¿verdad? Y a este señor lo invitaron, y precisamente lo invitaron para una época lluviosa, y el día que tenía que hacer su exposición, estaba cayendo un aguacero de esos que ponen en jaque hasta las mejores láminas de zinc, ¿verdad? En cualquier techo. Ese señor, cuando se subió al podio y empezó a hablar, dice: a mí me parece extraño, digamos, me parece extraordinario que ustedes traigan a un especialista israelí a hablar de agua en un lugar donde los expertos del agua deberían ser ustedes, porque tenemos demasiada, ¿verdad? Entonces vean cómo ese poner las cosas en su lugar de manera simbólica, lo que significa es asignarle un papel y una importancia a cada cosa, ¿verdad? No sé si hasta el momento va quedando claro, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Bien. Ahora, ¿qué es y por qué? Vamos a ver, ¿por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué es importante hablar de modelos simbólicos? ¿Por qué es importante hablar de mitos? O sea, ¿por qué tienen ustedes que estar un viernes a la 1 de la tarde escuchando a Sanchitos hablando de mitos? Bueno, una posibilidad es que a nosotros hablar de la manera en que le damos ese lugar a las cosas es una buena manera de explicar también nuestra condición de seres humanos, de seres pensantes, de seres racionales, que se dedican a contarse esas historias de esa manera para darles un lugar simbólico a las cosas. Vean esta inscripción, esto que está aquí arriba es la inscripción que estaba en el templo de Apolos en Grecia, en Delfos, ¿verdad? Es vamos a ver, en la tradición clásica, esta inscripción, aquí dice, esto se pronuncia Gnosis Autón, y significa esto: conócete a ti mismo. El templo de Apolos en Delfos era un templo a donde la gente iba para que le ayudaran a conocerse a sí mismos y conocer las cosas que tenía que hacer.
Era un lugar a donde iban a consultar a una pitonisa. Una pitonisa era una mujer que se suponía que tenía los poderes de decirle a la gente lo que un oráculo le dictaba. Entonces la gente iba ahí a preguntar, se iba a embarcar en una gran empresa. Entonces iban y consultaban en el templo de Apolo. Y en el templo de Apolo dicen que estaba esta inscripción: conócete a ti mismo. Para nosotros, en este caso, esto podría ser también una invitación, en el sentido de que ustedes, como estudiantes que son, de generales, de diferentes carreras, ustedes están empezando a aprender una determinada área de conocimiento. Qué sé yo, no importa qué sea lo que están estudiando, ustedes están entrando también en una forma muy general de explicar el mundo. Y les aseguro, se los prometo, ustedes una vez que ya pasen por esa carrera, ¿no?, ustedes se van a convertir en otras personas en relación con estas personas que inician en este momento la universidad. Ustedes van a salir de la universidad siendo completamente otras personas. ¿Por qué? Porque esos entornos simbólicos de representación y de explicación también lo tocan a uno profundamente. Y también en ese sentido lo transforman. Y por eso no está de más que ustedes tomen en cuenta la importancia de conocerse a ustedes mismos, conocer su entorno de posibilidad, para que ustedes también puedan engarzarse y tener un lugar ahí en el mundo. Una de las preguntas que hacíamos la semana pasada, hace 15 días, era ¿cuáles son los modelos simbólicos que en general ustedes suscriben? Uno podría preguntarles a ustedes, ¿a partir de qué criterios se explican la realidad en la que ustedes viven? Algunos podrán apelar a que, bueno, es que a mí me gusta mucho el arte, entonces el arte para mí es fundamental. Habrá quienes digan, es que yo soy una persona criado de manera muy religiosa y para mí la religión es importante para explicarme el mundo. Habrá quienes también digan, es que en mi casa no se practica ninguna religión, o sea, somos de formación atea, entonces para mí eso también ha resultado muy importante para darme un lugar en el mundo. Qué sé yo, por ahí alguien dirá, en casa somos solo mujeres, y eso nos ha dado también un perfil para referirnos al mundo. Bueno, esto es importante. Sería bueno que ustedes se pongan a pensar cuáles son las herramientas con las que ustedes, es más, lo voy a decir así, para que sientan que le estoy hablando a usted en este momento, usted que está ahí escuchando, ¿cuáles son los criterios con los que usted se explica el mundo, con los que usted se explica la realidad, con los que usted se explica, por ejemplo, el hecho de haber escogido la carrera que escogió? Espero que la haya escogido. Y si alguien está, por ejemplo, en una carrera que quiere cambiar, también, ¿por qué la quiere cambiar? ¿Y por qué la va a cambiar? ¿Y por qué usted puede pensar en que otra carrera es mejor para usted? ¿Por qué usted puede pensar también que esa carrera en la que está es la que es mejor para usted? ¿Por qué usted es hijo, hija, en la forma en que es hijo o hija? ¿Por qué usted es hermana, hermano, en la forma que es? Bueno, eso es esta pregunta. Nocid seauton. Conócete a ti mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta pregunta, en última instancia, la podemos traducir en términos de lo que venimos hablando, como ¿cuál es el lugar de los sistemas explicativos en nuestra manera de ver el mundo? ¿A cuáles sistemas explicativos le damos nosotros pie? En el sentido de que, ¿con cuáles sistemas explicativos de alguna manera nosotros generamos algún tipo de compromiso? ¿Se entiende? No sé si tienen alguna pregunta o comentario. ¿Todo bien? Muchas veces pasa que, de hecho, el que a uno se le caiga una manera de entender el mundo, el que uno tenga que cambiar ciertas respuestas con las que está acostumbrado siempre a ver el mundo, cuando esas respuestas cambian, uno entra en crisis. Cuando uno no tiene respuestas para algo, cuando uno se queda sin respuestas, uno generalmente entra en crisis. Yo no sé si a ustedes les pasó, cuando ya vieron que estaba terminándose el colegio y que tenían que decidir a qué se metían en la universidad.
tenían de repente un problema, era tener que decidir si querían seguir en la universidad. Es más, pregúntense, ¿ustedes en algún momento de verdad decidieron venir a la universidad o simplemente asumieron que eso era lo que tocaba? ¿Por qué? Por las razones que sean. Porque, bueno, ya ustedes terminaron el colegio, se supone que lo que sigue es la universidad. Bueno, ¿quién dice? ¿Quién dice? ¿Verdad? Y después de la universidad, ¿qué viene? El trabajo. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Ya? De la misma manera con cualquier tipo de decisión, con cualquier tipo de derrotero que ustedes quieran ir cambiando. Tania, voy a leer un comentario que me dejó Tania aquí o que nos dejó Tania aquí en el chat. Dice Tania que muchas veces el cambio da repercusiones en la normalidad a la que estamos acostumbrados, por eso la crisis existencial, por supuesto. Por supuesto, pero muchas veces también la crisis, Tania, se genera porque precisamente llega un momento en el que uno se da cuenta de que como uno no cuestionó nada, uno no cambió nada, precisamente por vivir en una inercia, ¿ya? Uno no sabía si quería seguir en la universidad, pero es lo que toca, entonces lo asume. Uno no quería estudiar una carrera, pero nunca se preguntó si había alternativas, tan siquiera. Y entonces simplemente siguió la carrera. ¿Por qué? Porque es lo que toca cuando uno tiene la edad que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, eso es una posibilidad. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Bien, veamos. Ahora sí. ¿Qué pasa con el mito, entonces? Cuando decíamos que el mito de alguna manera explica, es que es explicar, por eso está aquí entre comillas, ¿verdad? Explicar es que yendo más allá de lo que podemos conocer mediante la experiencia, de alguna manera da una versión de las cosas, ¿verdad? En ese sentido, más que explica, podemos decir que justifica las cosas, el mito, ¿verdad? Como por ejemplo, lo que decíamos de los canguros. Si ustedes están haciendo una tesina sobre la locomoción de los canguros, por ejemplo, para guía académica, bueno, recurrir al mito este mito australiano que yo les he relatado, eso podría ser bonito como para presentar una cosa bonita, una cosa ya más libre, digamos, de explicación. Pero eso jamás puede tomarse en cuenta como si fuera una explicación de por qué realmente los canguros caminan de esa manera, ¿ya? Si ustedes quieren sacar conclusiones a partir de un mito, van a tener problemas, porque el mito, esa explicación que hace de la realidad, simplemente lo que hace es que lidia con ciertos aspectos de esa realidad, pero realmente no nos hace conocer a profundidad, por así decirlo, cuáles son las causas de lo que la realidad nos evidencia. Ahorita vamos a ver cuáles son las consecuencias epistemológicas de esto, ¿verdad? En ese sentido, el mito en este tipo de explicaciones, que no establezca una diferencia entre lo simbólico, entre el símbolo y lo simbolizado, quiere decir que el mito es una manera sintética de referirse al mundo que no permite establecer muchas precisiones, ¿no? Vamos a ver, hay una manera que a mí me parece que podemos traer la colación como ejemplo, una manera de relacionarse con la realidad que uno ve mucho, incluso en películas, y hay muchas, vamos a ver, ha sido muy explotado esto, por ejemplo, el culto del vudú y cosas así por el estilo. En la explicación del vudú, la cual, por ejemplo, un escéptico como Sanchitos, lo que diría es que realmente ese tipo de poderes mágicos que uno ve detrás de las representaciones del vudú deberían poder explicarse de otras maneras, no solamente por la parte mágica. O sea, Sanchitos, por ejemplo, no cree en que la magia tenga realmente una injerencia en la realidad en la que vivimos. Pero en el vudú, ustedes pueden ver que, por ejemplo, si ustedes ya
cuando estas clases de la 1 de la tarde, los viernes, a ustedes los lleven a la desesperación por aburrimiento, ustedes lo que van a hacer es que van y se consiguen unas telitas ahí y hacen un muñequito que se parezca a Sanchitos, ¿verdad? Yo no sé cuál sería el ritual que tengan que hacer por ahí, y entonces cuando Sanchito se ponga demasiado aburrido, ustedes lo que hacen es que se van a divertir clavándole agujas al muñequito de Sanchitos en la espalda, y Sanchito se va a retorcer como una lombriz, como una sanguijuela con sal, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente lo que dice esta manera de representarse la realidad en el vudú es que ese símbolo, ese muñeco que es un símbolo de Sanchitos, se tiene que entender de manera completamente correlativa, casi que idéntica al fenómeno, a esa realidad, a eso que es Sanchitos en la vida. Y por eso es que en el vudú la gente trata de manipular la realidad a partir de manipular una representación de la realidad, como es el muñeco de Sanchitos. ¿Ya? Y cuando ustedes me claven una aguja en la frente, ustedes van a ver que yo me retuerzo de dolor. O, no sé, tal vez no sean tan crueles. Y en lugar de clavarme agujas, tal vez sea incluso hasta más divertido, lo que empiezan es hacerme cosquillas. ¿Ya? Empiezan a hacerle cosquillas al muñeco para que Sanchitos no pueda seguir explicando y simplemente esté aquí muerto de risa. ¿Se entiende? Eso es típico del pensamiento mítico, no distinguir entre el símbolo y la realidad. ¿Saben cuándo pasa mucho eso? También en ciertos estadios de la infancia. ¿Ya? Hay niños, los niños muy pequeños no distinguen, por ejemplo, a un personaje cuando está disfrazado, ¿verdad? De la persona que está con el disfraz. Nos contaban una vez que un titiritero se fue a hacer una función en clase, ¿verdad? El titiritero le pidió ayuda a el profesor, era un profesor que tenía una clase de primaria, ¿verdad? Y el profesor, entonces, el titiritero le pidió al profesor que también se pusiera un títere y que empezaran a hablar. Y la idea era que con ellos, con esos títeres, la idea era que los niños también se abrieran y que vieran la posibilidad de que en algún momento ellos pudieran buscar a alguien de confianza para hablar de cosas delicadas. ¿Ya? Por ejemplo, ellos empezaban a decir, vean, recuerden, ustedes siempre tienen que recurrir a alguien. Y precisamente el profesor les dijo, y ustedes tendrán algo, ustedes saben lo que es un secreto, ¿verdad? Y los chiquillos les decían, sí, sí sabemos lo que es un secreto, ¿verdad? Y el profesor les decía, ¿y tendrán algún secreto que quieran contarme? Y un chiquito levantó la mano y digamos que el profesor se llamaba Sanchitos también. No es el caso, pero no importa, ¿verdad? Y entonces el niño, hablándole al títere que estaba manejando Sanchitos, le dijo, sí, yo te cuento mi secreto, pero no se lo vayas a decir a Sanchitos. ¿Ven? Ahí no hay una distinción entre ese aparatito que está apareciendo ahí, entre esa cosa, que es una representación de un personaje, y la realidad. Eso es típico del pensamiento mítico. Eso se encuentra muy fácilmente en el pensamiento mítico. Otra cosa es que el relato que nosotros podemos conocer con el mito, aun cuando tenga mucha potencia descriptiva y justificativa, y aun cuando sea muy bello, digamos, aunque sea una representación estéticamente muy linda de una realidad determinada, no podemos tener una seguridad de su relato, como si lo tenemos, por ejemplo, de una explicación, ahí sí sin comillas. Ahorita voy a decir qué quieren decir estas comillas. Una explicación científica de ese mismo fenómeno del cual podemos tener un relato. Vamos a ver, o sea, las representaciones, los modelos simbólicos que nosotros tenemos nos permiten explicar un eclipse como el fenómeno cósmico de que haya un cuerpo que se interponga entre otros dos de manera tal que la perspectiva desde uno de esos cuerpos, por ejemplo, en el caso de la Tierra, cuando nosotros vemos que la Luna se atraviesa entre nosotros y el Sol, ¿ya? Eso lo podemos explicar como eso, como un fenómeno cósmico que ocurre en los cuerpos celestes. También se puede explicar como
como el hecho de que haya un monstruo grandísimo que se come, en este caso, al Sol. Son dos maneras de ubicar explicativamente ese mismo fenómeno. Pero obviamente nosotros tenemos más seguridad y más confianza en el relato científico del eclipse que en el relato mítico. Por razones que creo que son obvias y que no hay que explicar demasiado acá. Bien, estamos llegando ya a los 50 minutos de la sesión. Entonces, podríamos hacer en este momento una pausa.